y que proviene fundamentalmente de una expectativa. Es decir, hay una expectativa optimista hacia el futuro por el tema de apertura petrolera, por los cambios que han ocurrido, y eso, digamos, cuando tú le preguntas a la población cómo cree usted que se va a desarrollar el país en los próximos 12 meses, cerca del 70% de los venezolanos son optimistas sobre la evolución económica futura del país. Eso es positivo, sí, pero bueno, también te genera algunos problemas técnicos. El primer problema técnico es que en la medida en que tú tienes una expectativa de que el país mejora y tú visualizas apertura, entrada de ingresos, etcétera, entonces automáticamente tú tienes una demanda de mejora que es natural. Tú no quieres que el optimismo esté en la cabeza, tú quieres que el optimismo esté en el bolsillo. Entonces tú automáticamente haces una demanda que trate de rellenar la diferencia entre la expectativa y la realidad. Es decir, entonces demandas aumento salarial, mejora en tu capacidad de compra. ¿Cuál es el problema de eso? El problema, digamos, operativo, porque la realidad es que en efecto nosotros también estamos esperando una mejora importante en la actividad económica de Venezuela, lo estamos esperando, somos optimistas sobre el tema petrolero, la arquitectura de apertura, las licencias, la entrada de algunos actores importantes al mercado petrolero. No me refiero a las grandes empresas, sino a las que ya estaban, que están haciendo inversiones ayer firmaron nuevos se entregaron nuevos campos, contratos con Chevron. Exactamente, sí, 2 campos nuevos. Hay empresas que eran joint ventures o empresas mixtas que han recibido, digamos, permisos, etcétera. Es decir, hay un movimiento positivo y por lo tanto eso en un país petrolero que además está enfrentando un crecimiento del precio del petróleo muy importante. Por ejemplo, hoy vimos un aumento, no solamente vimos un aumento del petróleo que se ve reflejado en el precio del Brent, sino que vimos una reducción impresionante de la brecha entre el Brent y el Merey, que es el petróleo venezolano. Usualmente hay una diferencia de más o menos 15% entre el precio del Brent, que es ese petróleo livianito, espectacular, chéverísimo, que tú casi no le haces nada y casi que te lo metes en el carro, con el Merey, que necesita mucho más trabajo. Pues el petróleo venezolano no es ese petróleo. Y el Merey no es puramente venezolano. No, hay es una combinación porque hay, para hacerlo un poco más liviano, claro, el petróleo crudo pesado, pero por suerte tenemos refinerías en México, en Estados Unidos, hechas especialmente para nuestro tipo de petróleo. Sí, pero fíjate que la diferencia, que usualmente es más o menos 15%, en el día de hoy es una diferencia que está muy por debajo del 5%. Es decir, se cerró la brecha, con lo cual quiero decir que el precio del petróleo venezolano subió mucho más que el precio del petróleo internacional. Bueno, es que el petróleo venezolano, que estaba en $50, está cerca de 100 ayer. Pero en este momento te doy los precios en pizarra. El West Texas cae 6,48 a 92.60, se aleja de los 100, y el Brent 4 abajo en 95.31. Sin embargo, es un aumento sustancial para las entradas de crudo venezolano. Claro, pero a lo que voy es que como cerraste la brecha, el petróleo venezolano sigue teniendo con respecto a su pasado, un incremento muy importante. Por lo tanto, si tú lo miras desde esa perspectiva, es totalmente racional ser optimista en términos de la capacidad de mejora de la economía. A lo mejor no en la misma magnitud que el petróleo, hay cadenas rotas, tenemos problemas de infraestructura, pero hay mucho más dinero y por lo tanto la gente siente que hay una capacidad de mejorar su vida. Y es normal y racional, claro. Ahora, y justo que lo haga. Tú hablas de una expectativa que la gente espera un aumento de salario sustancial importante, pero esto tiene que venir, dicen la mayoría de los analistas y los que he entrevistado, que tiene que venir más por vía bono, incluyendo Jorge Roy, que representa a Venezuela en la OIT, que dice, bueno, es que tienen que cambiar las leyes, porque un aumento de $100 son como 500 a fin de año por las leyes. En efecto, decía que hay esa expectativa positiva que genera demanda de que se resuelva ese problema, y expectativa de que sea alto ese incremento, pero hay una realidad distinta. Una cosa son las expectativas y otra cosa son las realidades. Hay 2 elementos que tenemos que considerar para poder estimar cómo se va a comportar el gobierno en términos de ese ingreso, sobre todo bajo la tesis
del discurso propio de la Presidenta, que habla de un aumento responsable de ingresos o salarios. La primera realidad es que en verdad el optimismo todavía está más en la cabeza que en el bolsillo, no solamente de la gente, también del país. Es decir, no es verdad que todo lo que nosotros estamos esperando que ocurra ya ocurrió, sino que va a ocurrir. Los incrementos de producción petrolera están empezando, no se consolidaron todavía. Además, recuérdate que tú empezaste en enero, luego de haber pasado un diciembre con embargo petrolero que te llevó la producción apenas 450,000 barriles. Entonces, pasar de 450 a 1,000,000 no es un aumento, era la recuperación de la producción de petróleo que ya tú tenías en octubre del año pasado. Entonces, no es verdad que tú tienes un aumento sustancial todavía de los ingresos. Tú te estás recuperando frente a ese bache que tuviste alrededor del mes de diciembre del año pasado. Entonces, hay aumento, pero recuperando, no incrementándote con respecto a todo el año pasado. El segundo elemento es que el dinero de la exportación petrolera no entra todo a Venezuela. Es decir, entra a un fondo que está en el Tesoro americano, bueno, en el banco, pero que lo maneja el Tesoro americano y que va fluyendo de manera gradual, no fluye todo. O sea, toda la exportación petrolera, tú dices, estamos exportando más, entonces te imaginas que está entrando la plata como antes y que en eso le meten dinero. No, eso va para un fondo de Estados Unidos y ahí va bajando poco a poco. ¿Cuánto ha bajado? Y estas subastas no colaboran, ¿no? Porque es dinero digital que no es fácil convertirlo en divisas. Bueno, pero al final, básicamente, ojalá, aunque fueran digitales, estuviera bajando todo el dinero porque tendrías capacidad de generar importaciones, cierto nivel de actividad externa, etcétera. Pero es que del total de dinero que entra al Tesoro, ha bajado más o menos un 60-65% al país. Todo lo demás está todavía en ahorro afuera, no es que nadie se lo está cogiendo. Pero eso es como que un tipo quebrado esté ahorrando plata. Ahorita hablamos de eso, tengo que ir a una pausa y retomamos el tema. 1:35 minutos, vamos a una pausa y regresamos con más para ustedes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Benzini con todo. Conversaciones sin desperdicio. Con Pedro Benzini. 46 minutos y ya sabemos que con esta música llegó la luz, sí señor, llegó la luz, porque hay momentos que uno se cansa de botar dinero y cambiar unas luminarias, entonces te dan las nuevas luminarias, te ofrecen una garantía y después cuando la vas a usar, no, eso está mal porque la fulana se fue de aquí de la compañía, no tiene el sellito y así lo van vacilando y usted pierde mucho dinero y realmente que cuando uno invierte en una luminaria es una inversión y que uno quiere que le dure a largo plazo y que tenga garantías y que sean reales, no que pierdas plata y eso que se convierta en vez de una inversión en un gasto. Porque nosotros aquí en EcoGreen tenemos garantías reales de 5, 7 y hasta 9 años. ¿Qué te parece? 50 y sin excusa. Con EcoGreen llegó la luz. Incluso en las condiciones más exigentes. Contáctanos por el 0412-217-1839 en Instagram @EcoGreenB. Eco con doble C, EcoGreen. Negocios, inversión, cifras y datos. En contexto. Benzini con todo. Y seguimos en contexto con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, que nos decía que todavía no había permeado el dinero. Y en verdad sí se lo siente el venezolano. Todos tenemos unas grandes expectativas. Se duplica el precio del crudo venezolano a la venta y se duplica las exportaciones. Ya estamos como cuartos, terceros con las exportaciones a los Estados Unidos. Pero el venezolano no lo siente en el bolsillo, se está esperando este aumento de salario y tú dices que bueno, que parte de eso va para un fondo que maneja el Fondo Monetario, que maneja el tesoro de los Estados Unidos. Sí, pero no, yo te decía esta metáfora, bueno, yo estoy pelando, no tengo ni cómo pagar la hipoteca y voy a estar ahorrando dinero. ¿Qué pasa ahí? Lo que realmente ocurre es que la teoría por la cual Estados Unidos envía el recurso que le corresponde al Banco Central y a PDVSA a ese fondo, más allá de la evaluación que podemos hacer de eso, estoy describiendo el evento, la tesis es que que obviamente se puede hacer mucho más eficiente el gasto, que se protege básicamente los recursos para que no se utilicen para más nada que para el funcionamiento específico del Estado. Y si tú miras más o menos los dólares que se gastaban en la economía para atender la demanda de dólares del sector privado, las cantidades de recursos que se han colocado en este primer trimestre deberían ser más o menos suficientes para esa demanda. Es decir, han entrado unos 2.100 millones de dólares enero, febrero y marzo, a partir del 20 de enero. Y eso es más o menos... ¿A través de la subasta o cómo? Bueno, a través de la subasta y más recientemente a través de intervenciones directas del Banco Central. Okay. Pero bueno, es el dinero que baja desde ahí. Ahora, en el fondo hay más dinero que ese. ¿Por qué dices tú? ¿Por qué? Bueno, primero porque lo que tú estás es probablemente generando recursos que te permitan abordar cosas especiales. Por ejemplo, el incremento de sueldos y salarios va a requerir más dinero que lo que tú estabas gastando convencionalmente el año pasado. Pero mucho más dinero, pues eso genera mucho un cash flow. Y claro, me refiero solamente a los gastos públicos, ni hablar del sector privado. Entonces tú vas a necesitar colocar más divisas tan pronto ocurra ese evento. Entonces estás acumulando para poder enfrentar de alguna manera ese incremento en la demanda de divisas. Y lo segundo es que tú también en algún momento vas a tener que empezar a pagar, y yo creo que ya hay unos 300 millones de dólares en un fondo, empezar a ver qué vas a hacer con el tema eléctrico. Claro, el tema eléctrico cuesta varios millardos de dólares. Es decir, no lo resuelves con el flujo de caja que es la otra cosa. Dice, está aumentando significativamente. Pero hay planificación para eso. ¿Y cuáles son las áreas de emergencia? Yo creo que ahí hay planificación, quiero decir, hay estudios para entender cómo atender o abordar la crisis eléctrica, pero eso primero requiere mucho tiempo y mucha plata. ¿De dónde va a venir esa plata? Lo más probable es que tú no puedas pagar eso solo con tu flujo de caja. No te da. Las cantidades de dinero son muy elevadas. Fíjate, estamos diciendo, no, pero el país está mejorando. Sí, el país está mejorando, pero viene el foso. Es un país que mejora, pero que tiene necesidades prácticamente infinitas. Solo el sector eléctrico se puede gastar todo el ingreso petrolero de un año de Venezuela. No existe.
Probablemente para poder abordarlo tendrás que pedir créditos internacionales. Y ahí viene entonces otro rollo, que es que para que tú puedas tener acceso a créditos, como lo tiene la mayoría del mundo, para abordar infraestructura de esa magnitud, tú tienes que resolver varios problemas. El reconocimiento del gobierno, que ya lo hizo el gobierno americano, el reconocimiento que haga el Fondo Monetario como resultante de ese reconocimiento del gobierno, porque una vez que tú reconozcas o que el Fondo Monetario reconozca al gobierno, Ahí. es cuando realmente puedes liberar los 5.000 millones de dólares de derechos especiales de giro para fortalecer las Sí, reservas. pero lo que dice el Fondo Monetario es un poco vago. Dice, bueno, yo les puedo dar los recursos. Bueno, si la mayoría del fondo lo aceptan, pero no dicen cómo, si hay que votar. Es como... Eso es un tema, digamos, prácticamente semántico. En realidad, hay unas reglas dentro del Fondo Monetario que te obliga a votar la aceptación o no, en función además de unos requisitos técnicos. Tienes que entregar la data, por ejemplo, que durante muchos años Venezuela no reportó la data estadística al Fondo Monetario. Tienes que pagar algunas deudas, bonos, Bastante. etcétera. No préstamos, no hay, sino tus cuotas básicas de funcionamiento. Tienes que abrir procesos de auditoría, es decir, hay unos pasos. Pero lo más importante es que los países acepten el gobierno, acepten que el fondo reconozca a ese gobierno. Yo no creo que haya ningún problema para eso. Creo que eso va a pasar, digamos, en el discurso, desde el punto de vista formal, la institución tiene que decir que hay que pasar por los pasos, y eso es así. Pero esos pasos están prácticamente listos. ¿Por qué? Bueno, porque te explico que en realidad el Fondo Monetario Internacional no reconoció al gobierno de Venezuela, no porque no tuviera mayoría. La mayoría de los países en el fondo votaron a favor del reconocimiento en aquel momento, incluso en el gobierno de Maduro. ¿Por qué no se reconoció? Porque Estados Unidos utilizó su derecho a veto en aquella oportunidad. Veto mata a voto. Claro, el veto mata a voto porque se vota de alguna manera ponderado por el capital que cada país tenga dentro del fondo. Entonces Estados Unidos es, por supuesto, el gran pagador. O sea que ese veto lo puede quitar. Claro, si ya tú reconociste, si Estados Unidos reconoció el gobierno de Delcy Rodríguez, no tendría ningún sentido. Sí. Que, por cierto, no tiene sentido por dos cosas. Primero, porque ya lo hiciste tú como país, pero el segundo es más importante. Paradójicamente, ¿quién tiene el mayor interés de que la economía venezolana se restablezca y se equilibre lo más rápido posible? ¿Quién tiene el mayor interés en que hayan recursos que no sean de él? O sea, que haya recursos que financien el levantamiento del sector eléctrico, que es indispensable para levantar la producción de petróleo y la producción de gas en Venezuela. Entonces, Estados Unidos, por lo tanto, claro que va a votar a favor. En cuanto a todo lo que es la explotación de petróleo en Venezuela, ayer vimos una gran alocución con Chevron que van a explotar una cantidad de nuevos pozos y que no se han explotado. Vemos Shell con Bepica, con la gente de Chevron que también están haciendo negociaciones y vemos que se está moviendo todo eso. Eso va a mover la economía porque van a necesitar carros, personal, inversiones de torres de petróleo, como dices tú, de electricidad, así sea propia o que la ponga el gobierno. ¿Cómo ves tú este movimiento? ¿Va a ser hiperinflacionario? ¿Les va a llegar a los bolsillos a los venezolanos? Muy positivo. Yo creo que, de nuevo, hacia el futuro, este proceso va a ir arrastrando la economía. Lo que hay que entender es que esos procesos no son inmediatos. O sea, tú estás en una fase ahorita donde las empresas, los inversionistas, los prestadores de servicios, las empresas que se fueron del país, están entrando para evaluar, para revisar, para entender los temas legales, para poder decidir si les conviene o no les convienen los negocios y comenzar a desarrollar sus procesos. Pero no es que ya entraron o que ya tienen la plata. Ahora, ¿qué va a pasar ahorita regresando a nuestro punto original? ¿Qué va a pasar con el tema salarial? Bueno, que como hay una expectativa y una gran presión, yo creo que sí vamos a tener un aumento, yo diría importante, en los ingresos laborales. Va a ser en salario. Yo creo que vamos a tener una decisión mixta, donde tú vas a tener un aumento del salario mínimo en dólares y vas a tener el resto en bonificaciones. ¿Qué parte es la más importante? Van a seguir siendo las bonificaciones, porque ahí
Jorge Roig tiene absoluta razón. Tú no puedes abrir a un aumento significativo del salario sin haber resuelto el problema de la ley del trabajo, específicamente en las prestaciones sociales acumuladas. Mosca, no significa, no es que tú no vas a reconocer que los trabajadores tengan necesidad de prestaciones, sino que tienes que cambiar el sistema para que pueda abrirse la posibilidad de aumentar salarios. Me quedan 2 minutos. Quería preguntarte ya esto de manera de información, porque hoy leímos que a lo mejor la encargada de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, que a quien creo que ha hecho una gran labor, muy diplomática, una labor difícil, parece que la van a sustituir. ¿Qué está pasando ahí? Mira, Laura obviamente hay que esperar la confirmación más formal oficial del proceso, pero lo que se indica es, número uno, que ya ella había venido en carácter temporal, que no era ni la embajadora definitiva, ni que estaba para quedarse aquí, no es que la están votando, simplemente que desde el principio ella vino para la instalación de la embajada, es decir, para encargarse del proceso de entrada de la primera parte de la negociación, y que ahora viene, lo que se espera es que venga un funcionario que no es un embajador, es un agregado de negocios, o sea, un encargado de negocios que tiene un perfil mucho más económico que político. Es decir, en la primera etapa no es un encargado diplomático que viene a hacer relaciones, viene específicamente al área de negocios y cómo ayudar a que fluyan. Que por cierto es el objetivo central de Estados Unidos por ahora en el tema venezolano. Excelente. Bueno, Luis Vicente, siempre te agradezco tu intervención aquí en persona más que nunca. Y bueno, felicitaciones, se te gradúa uno de los chamos, así que sí. nada que dé más orgullo que eso. Bueno, era Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros vamos a escuchar el tema que tenemos, que es Daniel Powder con Bad Day.